Con el nombramiento en la Cancillería a la tía Martuchis, como diría Matador, quedó claro que la tía Martuchis no va a ser presidenta, porque si quisiera lanzarse para la próxima contienda electoral por el Partido Conservador, pues solo le quedan 10 días para que renuncie de acuerdo con la ley que existe de garantías para hacer política en Colombia. Entonces es evidente que no va a ser presidenta. Uno se pregunta si es la quema de sus últimos cartuchos y se pregunta con qué narrativa va a manejar la tía Martuchis las relaciones internacionales de Colombia en reemplazo de Claudia Blum, la señora que hizo Blum Blum ante las Naciones Unidas, señalando que las FARC, le faltó decir la FARC, no cumplieron con los acuerdos de paz y que evidentemente son terroristas. ¿Es que van a mantener esa narrativa del terrorismo ya no con un chivo expiatorio, la FARC o el ELN, sino hablando de terrorismo urbano o peor aún? ¿Es que la tía, ahora canciller, va a reencauchar la idea de la revolución molecular disipada? ¿Y será que este gobierno es consciente del pésimo manejo que ha dado a las relaciones internacionales, a los países garantes, y que ese relato de que el proceso de paz fue un mal acuerdo, no solamente ya nadie se lo cree, sino que indiscutiblemente habla de la mediocridad del gobierno del presidentico Ivancito Duquecito? Y lo digo en diminutivo porque indiscutiblemente uno se pregunta, al margen de todas estas altas nominaciones, si la tía Martuchis es consciente de que su jefecito, en diminutivo, porque su gran jefe supremo es el expresidente innombrable, si es consciente de que su jefucito se parece a Juan Guaidó, o que mejor tiene tanta autonomía en Colombia como Juan Guaidó. Simplemente basta ver su gestión en los 3 años de cabecitas que lleva de este gobierno. Y me pregunto si efectivamente la tía Martuchis tiene no solamente las capacidades y las credenciales para ser la canciller de Colombia, ¿cuántos idiomas hablará? Ella, que fue embajadora en Francia, ¿acaso puede sostener una conversación en francés por 10 minutos, no por media hora? ¿Cómo será su inglés machacado, su alemán, etcétera, etcétera? Y uno se pregunta si a la tía Martuchis le cabe el mundo en la cabeza y en el corazón, un poco como se supone que le cabía a una María Ángela Holguín y a Carolina Barco. Uno se pregunta si sabe lo que está pasando en la región, si va a continuar con la narrativa del cerco diplomático contra Maduro en Venezuela, o si va a volver a mandarse fotografiar en tugurios venezolanos y a contar en los almuerzos y en las anécdotas que generalmente cuenta que a la gente de bien venezolana le tocó huir por ese dictador Maduro y dejar sus palacios con obras de arte. Me pregunto si va a cambiar la narrativa, porque efectivamente como ella va a manejar la migración y la política de migración, o si la consigna es legalizar a todos los inmigrantes venezolanos, volverlos colombianos para que en el 2022 rápidamente voten contra el castrochavismo y voten por el que diga el ex senador imputable. ¿Será así de grecoquimbaya y barata la diplomacia que se va a manejar con Venezuela? Y en el concierto de las naciones, ¿será que le cabe en la cabeza a la tía Martuchis lo que ocurre en Oriente Medio, lo que está pasando en India, en Turquía, la nueva política de los Estados Unidos de América? ¿O creen que todavía están tratando con el troglodita de Donald Trump? ¿Y será que la tía Martuchis convoca nuevamente a los expresidentes que forman parte de la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales, con los que hay, con Samper, con Gaviria,
con Pastrana, con quien se debe sentir muy a gusto, que a propósito lo vi dando declaraciones con un parche en el ojo y me pregunto si fue uno de esos balazos que dispara el SMAT a las manifestaciones que de pronto le cayó al bien vestido expresidente de Andrés Pastrana, por supuesto con su jefe supremo, del cual ella fue ministra de Defensa y condujo la Operación Orión, ahora que va a hablar de derechos humanos, con las manos limpias, evidentemente, y con Juan Manuel Santos Calderón, a quien tanto criticó con la entrada a la OCDE, y ella acaba de hacer su último viaje a Francia en primera clase viajando para celebrar la entrada a la OCDE. Me pregunto si la tía Martuchis efectivamente va a reconciliar a los expresidentes y va a cambiar esa narrativa, o si va a seguir con el vandalismo, con el terrorismo urbano, con la época Bush o la época Trump que ya pasó en el mundo. ¿Será que se da cuenta de la importancia también de vacunar a la población colombiana y qué va a hacer ante los organismos multilaterales a ese respecto, o es solo comercio y negocios? Me pregunto si la nueva canciller, la tía Martuchis, efectivamente sabe cuál es el paradigma de cancilleres en el mundo y reconoce en una Angela Merkel a una gran líder mundial, esa mujer que fue aplaudida por los alemanes al despedirse de su cargo tras 18 años en el poder, y sobre todo que no tiene empleados del servicio doméstico, que no tiene un séquito de guardaespaldas, que lava la ropa y la plancha, y que muy discretamente ella, que sí es doctora en química, mantuvo sus relaciones con su marido, y que cuando la gente le preguntaba, algunos periodistas esos de farándula, ¿por qué sale siempre con el mismo vestido?, les respondía: es que yo soy canciller, yo soy una jefe de Estado y no una modelo. ¿Será que nuestra tía Martuchis se preocupa por sus trajes, por sus vestidos, por sus galas, por su viajar en primera clase, por sus joyas y por quién le cargue el bolso, y ahora por quiénes van a reptar ante ella repartiendo mermelada y burocracia internacional? ¿O será que efectivamente ella, la tía Martuchis, cambia de narrativa y entonces efectivamente reenruta el proceso de paz, que fue el fracaso mayor de este gobierno que lo quiso volver triste? He ahí pues algunos de los interrogantes para la nueva señora canciller, y ojalá que cambie de narrativa, ojalá que efectivamente vuelva a convencer a los inversionistas extranjeros de que la única narrativa que valía la pena era la del proceso de paz, y no siga con el cuento de que fue un proceso mal hecho y con esa derechosidad ramplona de una élite que no tiene ni siquiera capital cultural. Ojalá que efectivamente reconcilie a los expresidentes y no solo haga que se den la mano por cortesía, y ojalá que esta Colombia tan trillada y estrellada pueda decirle al mundo que no está sola, que no está aislada y que no tiene necesidad de reptar ante la política de los Estados Unidos. Ojalá que este país y esta patria que está tan tristemente podrida se recomponga de cara al mundo en el concierto de naciones, y ojalá que a la tía Martuchis no le interese tanto quién le cargue el bolso o quién le rinda pleitesía. Ojalá que perfeccione su francés nuevamente, unas clasecitas de pronunciación y de fonética le harían falta, al igual que de su inglés, para que por lo menos no sintamos vergüenza por falta de tapetes persas los colombianos en nuestros consulados y embajadas. Esos sí que sobran, y esos gastos de representación también, pelando el cobre desde las dos orillas.